Hola a todos, mi nombre es Laura y hoy hablaré acerca de la legalización del aborto. El aborto es un procedimiento mediante el cual se interrumpe un embarazo o se mata a una persona. Según el diccionario de la Real Academia Española, el aborto es la interrupción del embarazo voluntaria o involuntariamente. A la hora de hablar de aborto, el mundo se divide en dos. Este es un tema de controversia desde tiempos remotos y, por supuesto, ha sido el protagonista de innumerables debates. Dentro de estos debates se destacan dos grupos de personas, los pro vida y los pro aborto. Aunque estos términos no se encuentren en el diccionario de la Real Academia Española, no es muy difícil comprender su significado. Los primeros defienden la penalización del aborto, tomando como principal argumento que desde el momento de la fecundación en el útero de la mujer hay una persona que tiene derechos que deben ser respetados, defendidos por quienes sí pueden salir a luchar y pues quienes violen estas garantías deben ser castigados como sucedería en cualquier otro caso. Por otro lado, están los pro aborto, también llamados pro elección, que aunque muchos los consideren un movimiento antivida, no lo son. Al contrario, se dice que ellos defienden la vida e integridad de la mujer, tomando como punto principal que al legalizar el aborto se va a practicar en lugares, bien sea hospitales, clínicas o consultorios, que cuenten con las condiciones profesionales e higiénicas para realizar cualquier intervención que pueda poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de una mujer. Los pro aborto también son denominados pro elección. ¿Por qué? Porque defienden el derecho que tiene una mujer a la autonomía sobre su cuerpo, a tomar la decisión de aceptar la maternidad o no. Un argumento pro vida es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se dice que al haber tenido relaciones sexuales y no cuidarse, cada persona sabe lo que va a suceder. Y no querer hacerse cargo de esto es un acto irresponsable. Y proponen como alternativa la adopción. Es importante resaltar que la mayoría de abortos inducidos se dan por un embarazo no deseado y el 70% de estos embarazos ocurren en niñas y adolescentes. En este momento, quiero citar una frase del doctor Esteban Ortiz, un médico ecuatoriano que realizó una investigación acerca del aborto en el año 2016. Dijo lo siguiente: hay un gran vacío para identificar los abortos clandestinos, pero sabemos que están ahí desde siempre. A la hora de hablar de aborto clandestino, nosotros nos imaginamos una clínica ilegal, un lugar sucio, asqueroso, tétrico, donde no solamente se realicen procedimientos brutales, sino también crueles e inhumanos a las mujeres que toman esta decisión. Pero hay un problema tal vez igual de grande y muy poco mencionado: la automedicación, que va desde pastillas abortivas hasta métodos caseros. La salud de las personas que toman esta medida corre peligro y muchas no lo saben y otras sí, pero igual lo hacen porque no tienen más alternativas. Hay una duda científica y es, antes de las 12 semanas, ¿un embrión puede ser considerado una vida animal o vegetal? Hay que considerar que antes de las 12 semanas de gestación se denomina embrión y después de las 12 semanas se denomina feto. ¿Qué ocurre después de las 12 semanas de embarazo? Se empieza a desarrollar su corteza cerebral y físicamente se empieza a parecer más a la idea que tenemos nosotros de un ser humano. Sus manos, sus pies, sus articulaciones se desprenden de membranas y también después de este tiempo es posible reconocer su sexo. La respuesta biológica a la pregunta anterior es no. Desde el momento de la fecundación se considera que es una vida humana. Sin embargo, no siente nada hasta la semana número 30, que es cuando empiezan a llegar los impulsos eléctricos a su cerebro y empieza a reaccionar, a sentir y a tener reflejos. Así que bueno, si nosotros sentíamos que al embrión le iba a doler o que iba a sentir algo, nos estábamos equivocando un poco. Hablemos de otro punto. Nosotros tenemos acceso a las noticias, ya sea por el televisor, ya sea por el periódico, por las redes sociales o por la radio o porque alguien nos cuenta. Creo que muchos hemos escuchado noticias de padres que asesinan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, de madres que se suicidan con sus hijos, de mamá o papá que tienen a su hijo y luego se suicidan.
Cuando escuchamos todo esto, no nos preguntamos qué vida estamos defendiendo. Si bien es cierto que se puede hablar del sexo sin tabú y se puede hablar de los anticonceptivos para que los jóvenes a la hora de tener relaciones sexuales sean responsables, tenemos que ser conscientes de que los embarazos no deseados nunca van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los conocimientos que tengo yo, los privilegios que tengo yo y el poder adquisitivo que tengo yo, no lo tiene todo el mundo. Así como hay personas que nunca en su vida han cogido un celular, imaginemos la cantidad de personas que nunca en su vida han visto ni siquiera un preservativo. Entonces quiero finalizar con la siguiente pregunta. ¿No sería más fácil aceptar la legalización del aborto teniendo en cuenta que los abortos clandestinos siempre van a existir y las consecuencias tan terribles que traen? Buenos días, profesor. Mi nombre es Juanita Sánchez y voy a hablar acerca del matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario, o también conocido como matrimonio sexual o matrimonio gay. Bueno, para empezar a hablar del matrimonio igualitario, debemos saber qué es la conformación amorosa de dos personas del mismo sexo, ya sea hombre o mujer. Bueno, esto es un tema que ha generado gran controversia en la sociedad y es un tema que ha venido avanzando de forma lenta y en medio de mucha tensión. El debate sobre la legalidad y los alcances del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más agitados y dinámicos del mundo. Los opositores, o también los llamados homofóbicos, opinan que la unión de un hombre y de una mujer es la única definición de un matrimonio, en tanto que es la base para la procreación y que no habrá otra familia como la familia tradicional. Por decir, o sea, que dicen que es algo inmoral para la sociedad que dos personas del mismo sexo lleven una relación amorosa. Mientras que para la comunidad LGTBI y para las personas que apoyan esta unión, el matrimonio igualitario es un derecho humano y un tema civil no religioso. Los que se oponen sostienen que esto afecta al simbolismo de esta unión y que no se les está excluyendo de ningún derecho. Mientras que del otro lado afirman que hay exclusión al negarles este derecho, porque no se les está permitiendo ser iguales ante la ley, afirmando que se les está vulnerando el derecho a la libre expresión y el derecho a tener una familia, que cada quien es libre de amar a una persona sin importar su sexo y sin ser juzgado por la sociedad. Pero pueden haber dos papás y dos mamás. En países como Argentina, Brasil, Colombia y España, se les permite la adopción de niños a las parejas del mismo sexo, mientras que en naciones de América es imposible pensar en la aprobación de un matrimonio igualitario, porque la homosexualidad está criminalizada con 10 años de prisión. Esto ocurre en Guyana, Granada, Barbadas y Jamaica. Bueno, y a pesar de que ha sido un proceso lento para la aceptación de estas personas homosexuales y de la legalización del matrimonio igualitario, aún se siguen viendo distintos tipos de discriminación a estas personas. Es impresionante ver cómo tantos años en los que se ha querido buscar la igualdad en la sociedad y por las que muchas personas han muerto buscando esto, aún así en el año 2020 siguen habiendo países en el mundo donde algunos amores pueden valer menos que otros y pueden acabar en cárcel e incluso costar la vida, simplemente por expresar su amor hacia otra persona, ya sea de diferente sexo. Lo mismo vale para la conciencia de uno mismo, decir hombre o mujer, que en la mayor parte del planeta sigue siendo una decisión personal, de acuerdo con el género del sentido, sino que queda a merced
del Estado y de las instituciones sociales. De igual manera, de ahí viene una gran problemática o una gran controversia que ha sido la de la Iglesia Católica frente al matrimonio igualitario. Como sabemos, la Iglesia Católica históricamente ha sostenido que la homosexualidad es un tipo de atracción sexual no natural, contrario al orden establecido por Dios y por las Escrituras. Para la Iglesia Católica, el sexo debe tener una finalidad reproductiva y realizarse dentro del matrimonio, hecho que solo puede contraer una mujer y un hombre, para así poder procrear y formar una familia. La postura oficial de la Iglesia es la del rechazo de las prácticas homosexuales y la aceptación de gays y lesbianas siempre y cuando mantengan una conducta de abstinencia, es decir, casta. Del siguiente hecho, la siguiente problemática, me salió la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de la postura de la Iglesia frente al matrimonio igualitario? Aunque muchos colombianos no estén orgullosos de este hecho, Colombia ha sido reconocido especialmente por el Cartel de Medellín liderado por Pablo Emilio Escobar, y ha hecho que el tema de las drogas haya sido ampliamente discutido por muchos. Ya que es una problemática tan grande, yo creo que es importante que sepamos la verdad detrás de esta. Dentro de este punto se encuentran mayormente los que están a favor de la legalización y los que están en contra. Los que están a favor expresan que gracias a la legalización de las drogas, Colombia podría estar en un estado de paz, quien podría aumentar el desarrollo y el PIB de toda la nación, dándole justo tratamiento a las personas que sufren con esto. Además, se podría reducir el 24,3% de los estudiantes que afirman haber consumido alguna sustancia psicoactiva. De estas sustancias, la cocaína está en solo el 2,8%, el resto son marihuana, mezcla de otras drogas o pues que los niños se encuentran en sus casas y mezclan entre sí. También se encuentra que esos niños simplemente están entre la edad de los 15 a los 18 años, en su mayoría de 15 años. Incluso algunos acceden a pagar con su cuerpo por las drogas. Por eso varios han catalogado esto como que la droga se está consumiendo a los menores, sin mencionar que los jóvenes son los que más tienen acceso a estas sustancias. Entonces sería ideal que pudieran erradicar con esta problemática, ¿no? Ahora enfoquémonos en los contras. Los que están en contra de la legalización de la droga aseguran que no hay la capacitación para poder llevar a esos procedimientos que pudieran mejorar la vida de los que están en peligro, especialmente los que ya tienen un problema, asegurando que los tratamientos no son efectivos. También explican que legalizar la droga es algo bobo, porque no va a ayudar con los conflictos. Esto se demuestra porque el crimen organizado no solo se basa en las drogas, se basa en la extorsión, en desplazamientos y en muchas otras cosas que afectan a la población colombiana. También comparan esta situación con la del alcohol, que al legalizarlo no sucedió mucho, porque los crímenes organizados no se desataron tan fácilmente. Y los accidentes de tránsito producidos por el alcohol son enormes. Pero entonces la solución para este problema es dejar a la gente callada. Pues efectivamente no. La ONU se basó en un plan de 4 pasos para erradicar totalmente el problema con las drogas, que se basa en la reducción del crimen organizado, tanto en oferta como en demanda, programas de tratamiento, de regulación y control, y la utilización de cultivos alternativos. Pero, ¿será que sí es cierto? Parece que no, y la solución para varios es legalizar las drogas definitivamente, con eso lidiar con varias situaciones y el resto callarlas, o buscar otras alternativas. Por eso es que esta situación es largamente debatida y nos lleva a una incógnita. ¿Qué considera el pueblo? Buenos días, mi nombre es Julián David Sánchez Rayo, soy un estudiante de grado 11 del Colegio Nuestra Señora de Nazaret. A continuación expondré y plantearé la pregunta sobre la pena de muerte.
Para empezar, hasta el siglo XVIII, la potestad de sociedad de aplicar la pena de muerte en determinados casos sobre los individuos, la ciudadanía, no era algo que era discutido. No se hablaba mucho de ello y se tomaba como algo natural. Las distintas culturas y ciudades, civilizaciones, donde variaban mucho las formas en las que se aplicaba este castigo, desde el tipo de ley hasta el tipo de ejecución, ya que había muchas variantes, desde la guerra, que se usaban fusilamientos, ahorcamientos, decapitaciones, etc. También los quienes eran merecedores de estos delitos, o la antigua discriminación que había entre los ciudadanos considerados libres y los llamados esclavos, cuándo debía aplicarse, los agravantes contemplados, entre muchos otros factores. Pero la pena de muerte en sí, excluyendo los factores, no era cuestionada ni interrogada, y el discurso a su favorable aplicación apenas sufrió alguna alteración alguna a lo largo de los siglos. Es así que hoy en día hace que nos surja la interrogante acerca de si, que al haber sufrido alteraciones por tanto tiempo y al haber alcanzado una nueva cúspide como sociedad a nivel mundial, que nos trajo unos evidentes cambios sociales, morales, políticos e incluso religiosos, hace que cambiemos nuestro punto de vista sobre lo que tenemos que hacer y cómo evolucionamos como sociedad. Lo que hace que reluzca la incógnita, que es ¿acaso la pena de muerte algo inherente a una sociedad moderna? ¿O se trata de una evolución, como decía Albert Camus, un famoso novelista? Este novelista Albert Camus nos plantea un punto de vista interesante sobre eso, que dice que se trata de un sentimiento particularmente violento, que no de un principio como tal, el llamado ojo por ojo, la venganza, la sed de sangre, que pertenecen a lo que él llama el orden de la naturaleza y del instinto, y que si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no debería pretender imitar tal naturaleza, ya que está hecha y creada para corregir la naturaleza humana, que es, como él dice, naturalmente violenta. Este es el punto del novelista, lo que también nos puede remitir a la ley de Talión, que era el principio jurídico de la justicia retributiva, en la que la norma imponía un castigo y se identificaba con el crimen cometido, buscando siempre la reciprocidad. Lo que nos deja los dos grandes grupos, que son aquellos que están en favor o a contra. La mayoría de los que están en contra o los que buscan en este contexto de lo que sería algo que es impropio de una sociedad moderna, suelen argumentar con, aparte de los hechos morales, lo que involucra, nos lo involucra como sociedad actual, sobre todo la Declaración de los Derechos Humanos, ya que lo constituyen como una violación directa a este tratado. Aún así, a día de hoy se han abolido la mayoría de prácticas que en su momento parecían de índole natural. Entre ellas, claro está, la pena de muerte, o esto en la mayoría de países, ya que hay países que todavía conservan esta práctica, como lo son Irán, Corea del Norte o China. Y aunque en estos lugares sigue siendo practicada, no podemos negar que el impacto social y moral que genera esta condición es grande al punto de generar esta separación de grupos tan grandes, lo que nos lleva a pensar si es verdad que esta pena de muerte es eficiente o si es todavía necesaria hoy en día. Podemos ver que al ser un sistema tan antiguo ha funcionado por muchos casos, como ha sido el caso del llamado monstruo asesino, que fue llamado así por los medios, que fue un asesino serial chino, que nos muestra que después de que él admitió haber cometido más de 60 asesinatos, el peligro que representaba para la sociedad y cómo gracias a la pena de muerte y a la comprobación del caso, pudimos determinar que es absolutamente necesario no volver a integrar ese tipo de individuos, ya que evidentemente representan un peligro no solo para la sociedad china, sino para cualquier lugar donde se encontrara esta persona. Aún así, no todos los crímenes y uno de los miedos de los que se encuentran en contra de esta pena de muerte es el asesinato de inocentes, ya que, por ejemplo, la persona en ser puesta a pena de muerte más joven de los Estados Unidos tenía tan solo 14 años y fue ejecutado en una silla eléctrica al haberse acusado del asesinato de 2 niñas, que después de 70 años del caso se le ha declarado inocente, lo que nos deja en evidencia que quizás este sistema puede tener fallas y sufra problemas a la hora de ejecutarla, ya que esas personas o esta sociedad en general, ahora afectadas por esta nueva política, también verán válido aplicar la pena de muerte, ya que es interpretado por el Estado como un método de impartir justicia, lo que nos devolvería a lo que se consideraba anterior, como el asesinato o el homicidio como algo plenamente natural,
o que en sí, aunque no se viera natural, era algo que no se cuestionaba en sí. ¿Y esto por qué? Porque ya será interpretado por el Estado con método de impartir justicia. De ese modo se dice que la cadena de odio puede perpetuarse por décadas o incluso siglos, cuando las partes de un conflicto intenten hacer su propia justicia. En síntesis, como tema polémico que es, cada persona tiene su propia interpretación del problema, pudiendo estar a favor, en contra y argumentando sus puntos. Pero lo importante es tener en cuenta todos los factores y al final dejar esta decisión a los entes gubernamentales, que son los que se encargan de hacer justicia o lo que se considera justo para los civiles. Gracias. Buenos días, mi nombre es Simón Pulido del grado 11.2 y a continuación les hablaré sobre la eutanasia. Bueno, esta palabra proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y el griego thanatos, que significa muerte, lo que significa muerte fácil. Pero, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es un método médico, un proceso que consiste en aplicar sustancias mortales dentro del organismo de una persona. ¿Con qué motivo? Con el motivo de causar intencionadamente la muerte de un paciente que tiene una enfermedad incurable, con el fin de dar por terminado el sufrimiento con una muerte eficaz e indolora. Bueno, a lo largo de todos estos años han surgido bastantes controversias si la eutanasia es o no es un delito. Bueno, pero en la práctica esto genera bastante confusión porque para considerar como eutanasia actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes y que se realizan en un contexto de sufrimiento debido a que tienen una enfermedad incurable que no ha podido ser mitigada por otros medios. Bueno, esto nos lleva a decir, y también nos es difícil decidir, por qué aplicar la eutanasia si desde un punto de vista moral es un delito y desde un punto de vista personal sirve o es aceptable para detener el sufrimiento. Una vez dicho esto, podemos decir que al momento de que el paciente es intervenido, se le pueden aplicar dos tipos de eutanasia. El primero es la eutanasia pasiva y el segundo es la eutanasia activa. ¿En qué consiste la eutanasia activa? La eutanasia activa consiste en la acción directa a la muerte mediante sustancias mortales. La eutanasia pasiva consiste en la interrupción de un tratamiento médico por la incurabilidad de una enfermedad. Bueno, estos dos tipos de eutanasia pueden ser bien sea voluntaria o involuntaria. La involuntaria consiste en pedir la eutanasia intencionalmente y conscientemente, y la eutanasia involuntaria es cuando el paciente no tiene la capacidad ni física ni psicológica de pedir esta por sus propios medios, por lo que por consiguiente tiene que manifestar su decisión anteriormente. Una vez dicho esto, bien sea eutanasia activa o eutanasia pasiva, las dos tienen como fin matar y quitar la vida, lo que se considera inmoral al contradecir la ley natural. Tenemos tres perspectivas diferentes desde las cuales se puede debatir la eutanasia. El primero es el legal, el segundo es el ético y el tercero es el religioso. Bueno, en cuanto al legal tenemos que es un debate muy complejo porque en todos los países existe una brecha muy delgada en la que es legal o lícito administrar medicamentos a los pacientes con el fin de aliviar los dolores, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias que estos pueden generar, como cuáles. Esto puede generar el acortamiento de la vida. También existe una brecha muy delgada en el que un paciente tiene derecho a cortar con su propio tratamiento con el fin de aliviar sus dolores. Bueno, en cuanto a la perspectiva ética, tenemos que también es denominado homicidio por compasión, sino entonces podemos decir que si esto no es voluntario, si un paciente no pide voluntariamente la eutanasia, puede que sea un homicidio compasivo, pero no es una eutanasia. Y también otros consideran que la eutanasia es un asesinato o un homicidio, y por otro lado, unos dicen que es mejor terminar con la vida de manera natural sin importar que se sufra. Bueno, en cuanto a la perspectiva religiosa, tenemos que corrientes como el catolicismo afirman o sustentan que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Entonces, confundir la eutanasia
con el homicidio es como confundir el amor con la violación, o como confundir algo robado con algo regalado. Del mismo modo, decir que la eutanasia es un asesinato es no sentir el dolor de los demás. Hay dolores de los que uno no se imagina hasta que lo siente, pero ¿por qué hay personas que dicen que uno tiene que aguantar sin saber lo que se siente? Por ello, afirmar que los cuidados paliativos son el antídoto de la eutanasia es un acto de fe. Como tal, no hace parte de la realidad porque se basa en creencias personales. Entonces, la eutanasia se aplica cuando el dolor es insoportable. Uno no se levanta diciendo tengo ganas de que me apliquen la eutanasia. Entonces, nadie es obligado a que le apliquen la eutanasia, pero tampoco nadie está en el derecho de decirle a alguien que esa no es la vía para morir dignamente. Todos debemos elegir nuestra definición para morir con dignidad. Del mismo modo, todos somos dueños de nuestro propio cuerpo y hacer lo que queramos con él. Por lo menos en esta ocasión, la opción de la eutanasia es una opción personal en la que uno tiene que respetarla y tiene que ser respetada esta decisión. Esto también es de nuestro libre albedrío y no es fácil. Buenas tardes, profe. El tema que me correspondió fue la modificación del genoma humano. Bueno, la modificación del genoma humano hoy en día es un tema muy intrascendente para la sociedad debido a que la mayoría de la población es ajena a este tema. Aunque pues deberían como informarse, ya que es un tema que a largo plazo puede causar cambios históricos para la sociedad o para la humanidad y repercusiones en un futuro. Bueno, la modificación consiste en que en el 2012 lograron descubrir una forma de alterar la secuencia normal del ADN gracias a la utilización de diferentes métodos, pero uno de los más importantes y confiables para ellos es el CRISPR, el cual es como si tú imaginaras una tijera genética que te permitiera recortar una pequeña sección del ADN para reemplazarla o hasta modificarla. Bueno, a partir de este descubrimiento se dice que se da una nueva era de la medicina, conocida como la era de la genética. También se da como el interés de varios países y empresas privadas, las cuales como que ayudan, y gracias a eso se dan grandes avances tanto en tecnológicos y de información en este descubrimiento. Bueno, el principal objetivo de la modificación del genoma humano es el de combatir y curar enfermedades que hoy en día afectan a la sociedad. Un gran ejemplo es que en el 2018 en China nacen dos gemelos genéticamente modificados para curar o combatir el VIH, ya que uno de sus padres era portador de dicha enfermedad. Días después se supo que como de un tercer bebé, pero pues nunca se confirmó. Aunque esto tuvo varias como problemas, ya que como que ellos empezaron fue a crear con personas adultas y aquel médico experimentó con bebés, tuvo grandes problemas. Bueno, a pesar de todo esto, lastimosamente nunca se supo el resultado de dicho experimento, por decirlo así, si fue positivo o negativo, ya que este se mantuvo en total discreción, porque bueno, si los resultados fueron positivos o negativos, traería consigo ciertos cambios permanentes para la raza humana, debido a que, como sabemos, la modificación genética ya empezaría a transmitirse de generación en generación. Bueno, de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que la modificación del genoma humano
pueda ayudar a generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.